que se programa desde aquí. Sí. Ahorita saqué lo de grabar. Ya. Grabar. Ok. Bueno, vamos a empezar la transmisión de hoy. Doctor Baste, bienvenido. Bueno, por aquí estamos, bienvenidos a un programa Buenas tardes, más Olguita. Encantado. de Conversaciones Frente al Mar. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Conversaciones en Frente al Mar se transmiten por Facebook de Periódico El Costanero cada martes y jueves gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta en Salinas. Y bueno, esta tarde vamos a tener una conversación muy interesante. Precisamente estaremos conversando con el doctor Alfonso Baste Johnson, quien es médico cardiólogo, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, magíster en salud pública, director del Hospital Clínica Baste de la Libertad. Con él vamos a conversar sobre el síndrome del corazón roto. ¿Qué es y por qué aumenta con la COVID-19? Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias realmente por aceptar esta invitación, por conversar con nosotros y sobre todo una conversación un poco especial, ¿no? Por un tema precisamente especial. Y es por eso que en esta oportunidad, una vez que yo recibí una información, porque yo recibí la información referente a este tema, me llamó muchísimo la atención y yo dije, yo tengo que hablar precisamente con un profesional que conozca respecto a temas del corazón, músculo como tal. Y bueno, a partir de eso empezar a generar este conocimiento que no es un conocimiento que todos hayamos tenido a la mano. Bienvenido. Muchas gracias, Olguita. Muchas gracias al periódico El Costanero. Realmente lo hice con mucho gusto porque sé la situación que estamos pasando en esta época de pandemia. Y creo que esta información es muy importante para toda la población que está sufriendo en estos momentos tan duros y difíciles momentos, tanto personales como familiares. Así que va a ser un gusto conversar con este tema, muy interesante y muy importante tener en la mente algunos tips muy interesantes para que no se olviden y se preocupen en el momento que suceda algo de ello. Efectivamente, doctor. Y bueno, cuando hablamos de corazón roto, generalmente lo vinculamos más en la parte sentimental. No, le rompieron el corazón, se habla, y en algún momento estábamos conversando sobre la canción precisamente de Alejandro Sanz, que usted mencionaba del corazón partido. Pero va más allá de eso. Precisamente era necesario comentarlo porque en este tiempo de crisis todos nos hemos sentido de una u otra manera afectados. Psicológicamente se ha hablado mucho más de la parte psicológica. Sin embargo, el tema del corazón ha sido latente en no solamente una persona, sino en muchas personas que he escuchado de ese dolor que se siente precisamente en esta parte del cuerpo y que es donde se encuentra el corazón. Cuéntenos un poco, ¿qué es esto? ¿De qué es lo que estamos hablando realmente? Bueno, tenemos que tener claro primeramente el concepto de lo que es el síndrome del corazón roto, para olvidarnos un poquito por el momento de la relación que todo el mundo tiene con respecto a los sentimientos hacia otra persona con respecto al corazón. El hecho de que la gente diga, me rompiste el corazón por un problema de tipo emocional, no tiene nada que ver con el síndrome del corazón roto en forma directa. Entonces, el síndrome del corazón roto es una afección cardíaca temporal que a menudo es provocada por situaciones estresantes y emociones extremas. Esto quiere decir que podría ser desencadenada por una enfermedad física grave o una cirugía o problemas simplemente emocionales de estrés. El síndrome del corazón roto también se le da otros nombres, dependiendo de desde qué punto de vista uno lo quiere plantear. Se puede llamar miocardiopatía por estrés, miocardiopatía por Sakotsubo. Sakotsubo es un término japonés. Un término japonés que arrancó en el año 1990, que describieron este proceso, esta enfermedad. ¿Por qué motivo?
porque se dieron cuenta que radiológicamente el corazón adoptaba una forma de vasija que generalmente utilizaban los japoneses para capturar a los pulpos. Entonces le llama, cierta parte del corazón que se siente afectada comienza a cambiar de forma, comienza a bombarse, tomando la forma de esta vasija, y por eso se le llamaron miocardiopatía de Takotsubo. Y también el otro nombre, que justamente de ahí radica, es el del síndrome de abombamiento apical. Apical es la parte de la punta del corazón, que es la parte donde realmente se abomba y da esta forma. Entonces, las personas con síndrome del corazón roto pueden tener, como usted bien lo comunica, el dolor torácico repentino, o pensar que está teniendo un ataque cardíaco. Eso es muy importante. El síndrome del corazón roto afecta solo a una parte del corazón e interrumpe temporalmente la función normal del bombeo del corazón, lo cual da la sintomatología de que estuviera pasando por un infarto del miocardio. ¿Cuál es la situación aquí? Que muchas personas que vienen a la consulta del cardiólogo vienen por un problema en el pecho, que de alguna otra forma relacionan por la intensidad del dolor o por la característica que tienen, además de otros síntomas, de que estuvieran pasando por un infarto. Y eso es preocupante porque hay cierta gente que son rebeldes a tomar conciencia de lo que le está pasando, y lo primero que dice el doctor, no serán gases o no será algún tipo de malestar gástrico que estoy teniendo o un problema de gripe. Todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del que el cardiólogo como tal no puede pasar por alto este tipo de síntomas y tiene la obligación de tomarle un electrocardiograma para descartar un problema de un infarto. ¿En qué consiste el problema? El problema es que en el síndrome del corazón roto, tomándole un electrocardiograma, tomándole los signos vitales, tomándole radiografías, se encuentra con los exámenes arrojan para un infarto del miocardio. Se le hacen exámenes enzimáticos, exámenes especiales para ver si suben ciertas enzimas, que es muy característico de los infartos. Y encontramos que también están elevados esas enzimas, lo que lo deja el médico en un stand-by con respecto a cuál es la siguiente actitud de tomarse. Y el momento que se le hace la cineangiocoronariografía o el cateterismo cardíaco, se percatan de que no hay una obstrucción como hay en el infarto. El infarto, para las personas que no conocen, es la obstrucción total de una arteria del corazón. Cuando ya no pasa sangre en absoluto para el otro lado, y esa parte, la parte que no está recibiendo sangre oxigenada, se muere. Esta muerte miocárdica del corazón es lo que se llama infarto. Entonces, pero en este caso del síndrome del corazón roto, esa circulación que se está comprobando por medio del cateterismo cardíaco, la permeabilidad de los vasos está intacta. Simplemente hay un espacio. Entonces, no hay muerte celular, no hay infarto, pero todo el cuadro clínico de laboratorio, salvo la cineangiocoronariografía o el cateterismo cardíaco, es lo único que te dice, esto de aquí no es un infarto, este es un síndrome del corazón roto. Es muy, muy importante tenerlo esto presente. Y el asunto radica en que todo dolor en el pecho debe ser mandatorio, que el paciente no espere mucho. Tenemos muy pocas horas entre el inicio de un infarto y la muerte definitiva de ese músculo. Si estamos dentro de las primeras horas y se atiende de forma adecuada por medio de medicamentos o de ciertos procedimientos como la colocación de un stent a nivel de arteria, podemos dilatar esas arterias y podemos restablecer el corazón y que no se muera. Pero eso es en el supuesto de que se ha originado por un infarto. Pero no podemos saltarnos exámenes que son importantes para decidir cuál va a ser nuestro próximo paso a seguir como cardiólogo. Claro, pero precisamente ese dolor que usted menciona me parece tan, me viene a la memoria precisamente de una sintomatología que tuve, donde precisamente ese dolor fue intenso, que se clava aquí en el pecho y que obviamente
hace que uno sienta temor, pero puede ser obviamente asociado a un tema netamente, como se dice, gases, es lo que uno dice, humo al aire, y a lo mejor eso hizo que nosotros podamos tener esa reacción, ese dolor, pero resulta que de repente aparece y de repente se desaparece de la misma manera como llega, y produce mucha más, digamos, preocupación y angustia. Y la ¿Será o no será? ¿Fue o no fue? Sí. El asunto que tenemos que ponernos a pensar, Olguita, es de que los síntomas del corazón roto pueden parecerse, como les comentaba, a un ataque del corazón, a un ataque cardíaco. Los síntomas comunes, los más comunes son dolor en el pecho, tenemos dificultad para respirar. Cualquier dolor, por favor, mucha atención, cualquier dolor duradero o persistente podría ser señal de un ataque cardíaco, independiente del corazón roto. El corazón roto no es mortal, en casi la totalidad no es mortal, pero no podemos confundirnos con un infarto, que eso sí es fatal. Entonces tenemos que tomar todas las precauciones y tratar de ir cerrando las puertas con respecto a diagnósticos para saber y estar convencidos de exactamente qué se trata. Si un evento que hay que actuar muy agresivamente, como en el caso del infarto, o es un tratamiento mucho más tranquilo con respecto a un síndrome de corazón roto. Por eso es que es importante ponerse en contacto con el médico de cabecera, el médico familiar o el médico cardiólogo cada vez que ustedes tengan un dolor en el pecho, para que de una vez una persona con experiencia sepa cuál es el paso a seguir y no perder tiempo, que vale oro. Entonces, aquí surge la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo consultar al médico con estas molestias? Y mi recomendación al momento es, si tienes cualquier dolor en el pecho, si tienes latidos del corazón muy rápidos o que los sientes irregulares, o tienes dificultad para respirar, después de un suceso estresante, algún día injusto, te acaban de botar del trabajo, no tienes para pagar la cuenta de tu casa, no tienes para alimentar a tus hijos, que todos realmente son momentos muy, muy estresantes. Inmediatamente hay que llamar a tu médico o a algún servicio de emergencia para que te pueda dar el soporte y la tranquilidad de que se hagan todas las investigaciones que tu caso requiere. Ahora, si desean, yo creo que es importante que a estas alturas de la charla podamos hablar sobre, por ejemplo, con las causas que originan este síndrome de corazón roto, y que lastimosamente todavía no está muy claro exactamente cuáles son las causas del corazón roto. Se cree que es una oleada de las hormonas del estrés, como la adrenalina, es una oleada de catecolaminas que hace que de alguna otra forma influya directamente sobre las arterias coronarias, lo cual puede provocar un daño temporal en el corazón en algunas personas. Todavía no está muy claro de qué manera estas hormonas pueden dañar el corazón, si existe otra causa, pero se sospecha que puede tener un papel importante la constricción, es decir, que reduce la luz interna de las arterias coronarias, sean grandes o pequeñas, del corazón, lo cual da esta diferencia en lo que se refiere a la estructura del corazón, que estamos hablando de que cuando sucede esto del corazón roto, se produce una alteración en la masa muscular de la punta del corazón abombándose. Esa parte no funciona en forma adecuada, no hace su trabajo y puede dar los síntomas de una insuficiencia cardíaca, porque hay una parte que no está trabajando y la otra sí. Entonces, esas cositas podrían desencadenar un problema de síndrome del corazón roto. Y de las que más nos está preocupando ahora último, y que son muy frecuentes, es por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. ¿Cuántas personas en esta pandemia no hemos tenido en nuestro círculo familiar muy cercano la muerte de algún familiar, algún tío, al papá, la mamá? Tuvimos un caso muy lamentable en Santa Rosa, en donde se murió el abuelo, el papá y el nieto de este señor, en una misma casa, lo cual ya te puedes imaginar cómo quedó la familia. Tuvimos que atender a la señora justamente con este síndrome de corazón roto, porque realmente ya uno que ve las cosas desde afuera dice qué tanto dolor habrá tenido esta señora, qué tanto sufrimiento que la llevó a desencadenar un síndrome de corazón roto,
que ventajosamente la pudimos sacar con las medidas del caso y tuvimos que conversar muchísimo con ella para que recapacite y ayude a salir adelante, porque esto, más que las medicinas, ella es la que tiene que tratar de salir adelante, tomando conciencia de la importancia de tener que avanzar en su vida para no dejar abandonados a sus hijos, a sus nietos. Igualmente nos agarramos de los nietos, que la gente que generalmente las abuelitas más sufren, no quieren que sus nietos sufran, y por ahí nos agarramos para darle el soporte psicológico que ella necesitaba. Después de otro, hay el diagnóstico médico alarmante de algo. Por decirte algo, te diagnostica un problema de un cáncer de un momento a otro. Es mortal para ciertas personas que son débiles psicológicamente y que las tumban. Tenemos casos de gente que le han dado el diagnóstico y se tiraron para atrás y no quisieron saber nada ni de médicos ni de tratamientos, y a los pocos meses estuvieron fracasando. La violencia doméstica, otra causa importante del síndrome del corazón roto. Señoras, generalmente es el esposo el que hace su abuso, señoras que se pasan todo el día pensando en lo que el marido, a lo que llegue, qué es lo que le va a hacer, qué es lo que va a pasar con sus hijos, cómo se va a comportar. Entonces es un estrés permanente a esta gente. Inclusive ganar o perder dinero también podría influir en esto. De un momento a otro te da una mala noticia. De pronto lo que pasó con el problema de Filambanco, cuánta gente que todo su capital estaba invertido ahí y de repente se quedó con que no lo había perdido completamente todo. Muchos fallecieron por problemas justamente de cuadros depresivos, de angustia. No podríamos también conversar de que esto se debería a un síndrome del corazón roto. Discusiones fuertes. Estoy dándole muchas causas muy comunes en nuestro medio, de tal manera que todos tenemos que andar buscando en nuestros casos personales cuál nos podría afectar para de alguna otra forma manejar la situación desde el punto de vista psicológico y no nos afecte a nuestro corazón. La fiesta sorpresa, inclusive eso, una fiesta sorpresa que de repente te cae de un momento a otro que no te lo esperas, te pegas un susto del demonio y también podría desencadenar en un problema de síndrome de corazón roto. El asunto de hablar en público es otro problema muy importante. Yo tengo un compañero de colegio que era un magnífico orador y lo pusieron a conversar, a darle una charla, era un concurso de oratoria. Y él hablaba muy bien, éramos fanáticos de él por la forma de hablar. Estoy hablando a nivel de sexto curso de secundaria, en donde ya había gente que era filosófico-social y que le gustaba mucho la literatura y hablar y todas esas cosas. En el momento que ya le tocó hablar en público en el coliseo de mi colegio, el Colegio Cristóbal Colón, del cual tengo muchos buenos recuerdos y muy orgulloso de ello, se quedó mudo. Él que se expresaba con mucha frecuencia y mucha fluidez. Realmente hasta este momento que nos acordamos de ese episodio, todavía nos quedamos impactados de ver cómo se quedó transformado su imagen y al ver todo el coliseo lleno de gente frente a él, frente a un micrófono, se le borró el cassette, como se dice vulgarmente, y no supo hablar. Se quedó mudo, literal. Entonces, esas cositas impactantes que de pronto pensamos, por conocer a las personas, que no era dable. Una persona que tenía ya mucha carrera en este asunto, de repente te llega un momento y te olvidas de qué es lo que está pasando y te bloqueas. Esto que está aquí puede ser un síndrome de corazón roto que se desencadena por este episodio, que no es nada difícil de encontrar en la vida. Lo más común en este momento, el hecho de pérdida de empleos o dificultades económicas. ¿Cuántas personas en el medio se han visto que de un momento a otro, lo poco que ganaban, le cerraron las puertas, sabes que hasta aquí trabajaste, ya no tenemos chance, con justa razón, generalmente, porque nadie quiere cerrar las puertas a nadie, peor aún en estos momentos que todo el mundo sabe que estamos en crisis. Pero lastimosamente la situación económica nos obliga a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, familias enteras, que de repente hay el sustento de una sola persona y esa persona pierde su trabajo porque la situación no estaba. O si no, lo otro que veíamos con mucha frecuencia y regularidad es la gente que vive el día a día.
los vendedores de verduras, de fruta, veíamos la desesperación de ellos en sus carretillas tratando de vender por cualquier cantidad de calles aquí en la provincia, y realmente buscaban el sustento del día, por más que les bloqueaban y que sabían que se estaban exponiendo al asunto del COVID, sin embargo necesitaban trabajar. Y por un lado todo el mundo decía, son irresponsables, pero nos ponemos del lado de ellos y tratamos de justificar. Realmente tiene que haber sido desesperante para no importarle personalmente correr ese riesgo con tal de llevarle un plato de comida a su familia. Entonces, estas cositas son muy importantes tenerlas en cuenta, porque son factores que podrían desencadenar un síndrome de corazón roto. El otro, los divorcios. ¿Cuánta gente? Bueno, ahí literalmente les parten el corazón. Después de un divorcio, hay una parte que se siente abandonada y otra que se siente libre después de una etapa de divorcio. Entonces la parte que se siente afectada, que no piensa que se merecía el divorcio, pues lógicamente, sentimentalmente, y si tenemos la cosa sentimental, también el problema emotivo, y si es el problema emotivo la mente, y la mente maneja el corazón, tenemos un corazón roto de cajón ahí. Entonces, factores físicos que complican, Olguita, sí, dígame. No le escucho. No le escucho. Olguita, no le escucho. Ya, ahorita ya. Sí. Aquí estoy. Digo, esa vinculación que uno siempre habla y que hace, que incluso hay muchos memes en relación a eso, de que el corazón tiene una conexión con la cabeza y que la cabeza con el corazón, y que en un momento determinado a veces uno piensa más con el corazón que con la cabeza, a nivel sentimental por sobre todo. Ese tipo de situaciones como las que usted me acaba de mencionar, por ejemplo, de esta persona que tenía que dar una disertación y que se enfrenta a su público y se queda en shock, ¿qué fue lo qué se bloqueó? ¿La cabeza o se bloqueó a nivel de corazón? O sea, yo pienso que primero se bloqueó la cabeza, porque la cabeza, que es la que maneja los sentimientos y que es la que maneja en teoría el corazón, se bloqueó la cabeza, y su corazón es el que sufre la angustia de estar parado ahí delante de toda esa gente y no articular palabras. Realmente todos ¿podía infartarse también? ¿Perdón? ¿Podía llegar a un infarto también esa persona? Ventajosamente, en esa época éramos muy jóvenes. Nuestro corazón aguanta muchos golpes en esa etapa de nuestra vida. Pero realmente, si te pones a pensar, tiene que haber sido impactante al máximo el estar parado y no poder reaccionar. Después la gente comprendió ventajosamente, no hubo burlas, hubo mucha comprensión de parte nuestra, y lógicamente es una anécdota ahorita que la contamos cada vez que podemos y nos reímos. Claro. Pero en ese momento todo el mundo se quedó frío, todo el mundo se preocupó por él. No sabía realmente cómo apoyarlo porque eso no era culpa de él, porque nosotros sabíamos su capacidad. Simplemente se bloqueó, le entró el shock, se le bajó el break y se quedó en blanco. Entonces, si él no tuviera en sus 5 cabales con respecto a su corazón, a su mente, seguramente le hubiera dado un síndrome de corazón. Ahora, por ejemplo, imagínese. Parqueado ahí donde estaba. Claro, ahora imagínese usted, en el caso de la pandemia, todos estábamos, como quien dice, a toda carrera, ¿no? Andábamos para un lado, para el otro, nuestras agendas, nuestros compromisos, etcétera, sociales, de trabajo, de todo tipo. La gente se estaba moviendo. De repente es un frenazo. Frena todo el mundo tiene que quedarse en un lugar. En algunos casos no fueron en sus propias casas, estaban de viaje, se quedaron en otros lugares, y eso originó en todos nosotros una depresión, pero brutal, porque finalmente estábamos quietos, pero sobre todo porque por la incertidumbre de no saber qué mismo estaba pasando. Eso provocó en muchas personas precisamente este mismo síntoma, este dolor, que de pronto en un momento determinado se pudo haber asociado incluso a la enfermedad. Llegaron incluso a un hospital y pudieron haber tenido, o sea, ya estando en el hospital, basado en toda la situación que se encontraba, y que usted sabe que al inicio no era algo en la que nadie preveía, o sea, nadie estaba tan consciente de todo lo que tenía que afrontar. Mucha gente se dijo que murió de un infarto y en algunos casos se asoció al COVID.
¿Qué es lo que usted que estuvo también como parte de ese batallón de fuerza permanente de trabajo desde esa primera línea de acción? ¿Qué es lo que habría pasado entonces en esos instantes? Bueno, faltaba comentarle que uno de los problemas importantes para que suceda, una de las principales causas para que pase un síndrome de corazón roto, es justamente los factores físicos que generan estrés. Estamos hablando de, por ejemplo, un ataque de asma con una crisis muy fuerte. En este caso especial, una infección por COVID podría desencadenar un cuadro de esto. Una fractura de huesos o una cirugía de mucha importancia podría pasar esta situación. Y todo esto porque las catecolaminas, que son las que se liberan en estos cuadros muy severos, liberan una serie de hormonas realmente en participación muy importante. Y estamos hablando del COVID porque gran parte, y le digo porque me tocó atender muchísimos pacientes con COVID aquí en la clínica, no dentro de la clínica, sino externamente, fuera de la clínica, porque no ingresaban a la clínica, pero sí los veía, sí los trataba. Se quejaban de un intenso dolor en el pecho, se quejaban de que no podían respirar, se quejaban de que tenían la presión alta. No nos olvidemos que como factores de riesgo para los del COVID tenemos la edad avanzada, hipertensión, diabetes, enfermedades terminales, enfermedades con inmunodepresión, como el asunto del VIH. Entonces, teníamos que valorar toda esta serie de cuadros, porque cualquiera, si sabemos que la hipertensión arterial y que la diabetes tienen factores emotivos muy fuertes, imagínense en época de pandemia cómo se disparaban estos valores. Realmente era muy crítica la situación de ellos, y si a duras penas así le caiga una carga viral mínima, inferior, de todas maneras se les sobredimensionaba por sus condiciones generales. Entonces, en estos pacientes sí era muy importante darle soporte de todo. Controlar la presión arterial, controlar la diabetes, controlarle su problema respiratorio. Después nos enteramos de que uno de los factores importantes para su dificultad respiratoria no era porque se congestionaban de secreción bronquial los pulmones, sino porque había microcoágulos. Entonces, de nada valía, en el fondo, hacerle nebulizaciones o ponerle oxígeno. Por más alta concentración que le pongamos, no servía de nada. ¿Por qué? Porque esto era como los filtros de los aires acondicionados cuando están llenos de tierra. Tú quieres hacer trabajo, pero no te pueden enfriar. ¿Por qué? Porque no hay el lugar por donde debe de pasar el oxígeno a que haga el intercambio gaseoso. Está bloqueado. Entonces, ahí lo que había que hacer era darle anticoagulantes para que se diluyan los microcoágulos y poder ventilar. Toda esta sintomatología que estamos hablando realmente era desesperante. Las familias venían enteras en vehículos con el paciente con el tanque de oxígeno al lado. Realmente era desesperante para el médico, que tenía muy pocas herramientas en la primera etapa, como para poder trabajar y poderle decir, que con esto te vas a solucionar. Teníamos que decirle, ¿sabes qué? Hazte este tratamiento para ver cómo respondes, y cualquier cosa, pues estamos a la orden, o si no, lo remitimos al hospital. Pero lastimosamente, por las condiciones que se vivieron en esos momentos en los hospitales públicos, no se resistían, realmente se resistían a ir a los hospitales. Ellos preferían ir a su casa a ver qué les pasaba, pero no ir al hospital a buscar si se podían solucionar. Una serie de inconvenientes, pero en todo caso, el COVID fue uno de los principales problemas para que se desencadenaran estos problemas del síndrome de corazón roto. Así que hay que tranquilamente poner mucho énfasis en apoyar la familia y el médico a estos pacientes que de alguna u otra forma tienen cierta labilidad emocional o psicológica frente a situaciones de estrés, para que situaciones tan fuertes caigan en un vacío muy importante que les haga decepcionarse de la vida y puedan fracasar. Así es, doctor. Bueno, antes de continuar, quiero saludar pues, a quienes nos están siguiendo en este momento a través de Facebook, Periódico El Costanero. Está Mercedes Guerra, y que dice: buenas tardes, gusto de verlos, no me quiten las fiestas sorpresas. Dice que le dan a ella mucha alegría. Ya, muy bien. Que siga celebrando nomás, se merece.
Yolanda Plasencia también nos está saludando. Bueno, ella es una seguidora casi desde que empezamos con este programa. Muchas gracias por estar aquí. Está Magdalena Pizarro y algo que quería mencionar precisamente ahora, voy a hacer un paréntesis, mi querido doctor, darle una sorpresa aquí a mi mamá. Ella estuvo ayer de cumpleaños, la señora María ¡Viva Magdalena la Santa! Pizarro, que viva la Santa. Felicitaciones. Yo sí digo a todos los que cumplen años, yo sí les digo santos, porque es un día. Un día. El día del santo. No, tu mamá sí merece que le digan santa. No, yo le digo santa. Y bueno, que quiero la saludar compañera y la santa. que estuvimos muy contentas de poder celebrar y da la casualidad que justamente mamá y papá cumplen años en el mismo mes con una semana de diferencia. Mi papá fue el 15 y mi mamá el 22. Así que los dos estuvieron de cumpleaños y nosotros muy contentas. Muchísimas gracias por permitirme saludarla y felicitarla y espero pues que Diosito nos las tenga muchísimos años más. Muchas gracias. Y bueno, seguimos a ellos. Así es. Seguimos saludando a Yané Salazar, que también nos está viendo, Anne-Mari Valde, que está desde Chile también viéndonos. Muchas gracias por estar aquí. Carlos Orbe, también saludos. Buenas tardes. Saluda a Olguita y a Alfonso. Muchísimas gracias por estar aquí. Carlitos, no le contesté la llamada, más tarde le llamo. Y bueno, está también, Yolandita, que dice felicidades para mi mamá. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y mire que hay algunos detallitos dentro de este tema del síndrome del corazón roto y precisamente que también habla de los temas estacionales en cuanto a tiempo, al temporal, ¿no? De pronto en invierno también son momentos en los que se presentan cierto tipo de cuadros, debe ser, como usted mencionaba, depresivos, en los cuales ciertas condiciones climáticas generan también en todo el sistema corporal y obviamente este músculo que es tan sensible ante todo lo que nosotros vivimos, a lo mejor pues y también se aloja un poco en ese sentido también el tema del síndrome, pero también veo que por otro lado se habla de que en la mujer sobre todo es un síndrome, el síndrome se sitúa habitualmente en mujeres que están pasando el proceso de menopausia. Eso también me parece interesante porque precisamente también hay cierto tipo de situaciones que después de dar o ser tan fuertes, o al menos a veces creo que las mujeres exageramos un poco en ese sentido, ¿no? De la fuerza que empleamos para poder mantener muchas situaciones a la misma vez. Y bueno, llega un momento en que también tenemos nuestro pare allí y tenemos que de alguna manera hacer un análisis en ese sentido. Sí, bueno, eso entra dentro de lo que llamamos factores de riesgo, en donde el sexo juega un papel muy importante en el síndrome del corazón roto, ya que este trastorno afecta a las mujeres con mucha más frecuencia que a los hombres. Y a continuación viene la edad. Aparentemente, la mayoría de las personas que tienen el síndrome del corazón roto son mayores de 50 años. Y es mucho más frecuente en las mujeres mayores de 50 años, justamente porque ya comienza a haber trastornos estrogénicos. El estrógeno ya comienza a bajar su intensidad y ese era un mecanismo de defensa que tienen las mujeres para que su sistema cardiovascular se mantenga en buenas condiciones. Como dato adicional, le debo indicar que el infarto al miocardio es mucho más frecuente en el hombre hasta los 50 años que en las mujeres, de una forma muy importante. Pero sin embargo, a partir de los 50 años, las mujeres comienzan a subir la prevalencia de infarto al miocardio, empatan con los hombres y según avanzan los años comienzan a incrementarse mucho más las muertes por problemas de infarto que en el asunto de los hombres. El otro factor de riesgo muy importante son los antecedentes de un trastorno neurológico. Las personas con trastorno neurológico como una lesión en la cabeza o un trastorno de convulsiones tipo epilepsia tienen un riesgo mayor de padecer el síndrome del corazón roto. El otro es un trastorno psiquiátrico anterior o actual, es decir, si han tenido trastornos, estamos hablando de que todo es un problema psicológico, que no pueden manejar ciertas situaciones. Lógicamente, si ya tiene un trastorno psicológico de fondo, se le va a hacer mucho más profundo a su ansiedad o su depresión y probablemente tenga un riesgo mucho mayor de padecer el síndrome del corazón roto.
El otro factor de riesgo también hay ciertos pacientes que sufren de tiroides, que tienen que estar tomando sus medicamentos de alguna u otra forma. Se trastoca el asunto de las dosis. Todo esto depende de un equilibrio interno y de repente con un problema emotivo puede haber trastornos en la diversidad de la dosis que necesite ese paciente. Tiene que modificar la dosis para arriba o para abajo de la dosis dependiendo del cuadro. Entonces, también es posible que tenga ese síndrome del corazón roto si tienes además muchas posibilidades de tener otro tipo de situaciones de estrés muy intensos, puede desencadenar también eso. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para tratar de prevenir? Bueno, pues la mayoría de las personas no experimentan una segunda aparición de este síndrome. Se presenta una vez y generalmente ya no te vuelve a presentar más, porque de alguna otra forma comenzamos a manejar esta situación pues, desde el punto de vista médico, farmacológico, psicológico, y tratamos de meterle en la cabeza al paciente de que principalmente el remedio lo tiene dentro de sí mismo, tratar de que maneje ciertas situaciones muy estresantes. Y muchos de los médicos recomendamos el tratamiento a largo plazo con medicinas como beta bloqueadores o medicamentos similares que bloquean los efectos potencialmente dañinos de las hormonas del estrés del corazón. Los IECA son términos de pronto técnicos que no vale la pena profundizarlo, pero sí hay medicamentos que de alguna otra forma modifican y tranquilizan al corazón para que no se siga dañando y se pueda recuperar como generalmente pasa con estos problemas de aquí. Ahora, hay diferentes tipos de exámenes que hay que hacer, ya lo hemos hablado previamente. Tenemos el electrocardiograma, tenemos el ecocardiograma, tenemos la resonancia magnética, tenemos el cateterismo cardíaco, los exámenes de laboratorio, pero de alguna u otra forma la clínica es lo que nos va a llevar en el fondo a decidir en nuestro medio que no podemos contar con un cateterismo cardíaco, por lo menos darle un soporte adecuado para que el corazón no se sienta afectado de forma definitiva y podamos recuperar a la mayor brevedad posible. Entonces, vamos a tratar de que el soporte que necesite el paciente lo podamos manejar internamente con él y con la familia también, porque la familia también juega un papel muy importante en darle el soporte para que psicológicamente pueda pasar esa crisis que está atravesando el paciente. Claro, sí, doctor. De hecho, la parte de la medicación de la que usted menciona tiene que ver con una medicación dirigida directamente al corazón, o es algo más bien psicológico, o son cierto tipo de medicamentos con efecto placebo como para poder generar en la persona un tipo de bienestar a nivel psicológico. Porque, claro, ya al comenzar a ver que de pronto puede ser que alguna persona tenga una enfermedad congénita o que tenga y que haya producido algún tipo de daño a nivel de corazón, eso puede ser de alguna forma, o sea, puede presentarse. Pero si hay alguien, como por ejemplo en el caso que yo le comentaba, yo tuve previo a la pandemia, tuve un dolor bastante fuerte en el pecho y que fue precisamente contado en su momento a usted, y que cuando fui a hacerme por los exámenes ya no apareció más, pero fue terrible precisamente porque al haber esa, como nosotros le decimos punzadas, ¿no? Esas punzaditas que dan en el pecho, y bueno, yo esperaba que esto se vaya generando o vaya saliendo, no en el tiempo rápido y en la rapidez como se dio. Generalmente eso como que recorre el pecho, después se va a la espalda, luego regresa y está que uno no puede respirar bien, y bueno, en tiempos antes de la pandemia, bueno, uno lo veía como más normal. Ahora todo es una sumatoria a diferentes síntomas, ¿verdad? Sin embargo, en ese caso, todavía no estábamos todos en el tema de la pandemia, y yo me asusté en el momento en que siento que eso me da más fuerte y ya se desapareció. Entonces, claro, luego pues ya viene la pandemia, viene mucho más fuerte todavía todo este proceso, y posteriormente eso se va, y obviamente cuando uno está tratando de generar algún tipo de conocimiento relacionado con la parte espiritual, con la parte psicológica, va como que todo se va tomando nuevamente, va retornando, digamos que a la normalidad.
pero en el momento que se genera eso, realmente hay que tratar de estar súper despiertos para no caer en pánico. Entonces, ¿qué se toma ahí? Yo no necesité temas para el corazón directamente, no para el músculo como tal, pero a nivel psicológico obviamente sí me ayudó el hecho de que pudiera de pronto ser algo muscular, no dentro del corazón, sino de pronto el músculo como tal, no sé. Pero sí, la medicación siempre es importante, pero no sé si usted comparta el tema de la alternativa dentro de lo que es la medicina, ¿no? Ese tipo de hierbas y de cosas que pudieran también mejorar la estabilidad o dar una estabilidad emocional a las personas, por ejemplo. Bueno, con respecto al tratamiento, no hay un tratamiento estándar para el síndrome del corazón roto. El tratamiento es similar al tratamiento para un ataque cardíaco hasta que el diagnóstico sea claro. Mientras no hagamos eso, el tratamiento fundamental, es más, la actitud del médico cardiólogo es tratar cualquier dolor en el pecho como que fuera un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esa misma actitud es la que tiene que manejarse en este cuadro del síndrome del corazón roto. Hay que hacerle todos los exámenes que ya hemos conversado y una vez que tengamos todos esos resultados podamos sacar conclusiones y podamos decidir el tratamiento definitivo para él. La mayoría de las personas que deben de permanecer en el hospital mientras se recuperan. No podemos darle una receta para que se vaya a su casa, para calmar el dolorcito y ver que regresa al día siguiente para ver cómo responde. No, esto de aquí es tipo dosis respuesta. Dependiendo cómo va respondiendo, el médico va incrementando, bajando o cambiando de medicación, dependiendo de cómo se vaya presentando el cuadro. Una vez que esté claro el diagnóstico del síndrome del corazón roto y sepa cuál es la causa de esos síntomas, pues ahí es más probable que el médico le recete medicamentos para el corazón para que lo tome y se controle mientras esté hospitalizado. Y esos son medicamentos especiales como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como los betabloqueadores, como los diuréticos. Y estos medicamentos ayudan principalmente a reducir la carga del trabajo del corazón, mientras se recuperan y puedan ayudar a prevenir ataques posteriores. Si bien es cierto que el corazón está en una etapa temporal de miocardiopatía isquémica, eso que está ahí, si nosotros no lo corregimos a tiempo y en forma adecuada, pues lógicamente van a terminar en otra situación un poquito más grave. Pero lo importante es tenerlo ahí con la medicación que se le está dando hasta tanto y podamos decidir en definitiva qué es lo que vamos a hacer. Muchos de estos pacientes, y eso es muy importante que tengamos ahorita en claro, muchos de estos pacientes se recuperan completamente en aproximadamente un mes. Es probable que necesite hacerle otra ecocardiografía entre 4 y 6 semanas después de haber tenido los primeros síntomas para asegurarnos de que ese corazón se ha recuperado por completo. No nos olvidemos que el momento que nosotros hacemos el cateterismo o la cineangiocoronariografía, se le envía un catéter por vía periférica hasta el corazón y perfundimos, visualizamos cuáles son las arterias principales, si están permeables o no. Ya tenemos esa primera etapa, en donde decidimos que no es un infarto en evolución, sino que es un problema de un síndrome de corazón roto. Entonces, después de 4 a 6 semanas, hay que repetir ese examen para estar convencidos de que no hubo ningún inconveniente y que la permeabilidad y justamente el trabajo del corazón ya en forma global ya se ha recuperado. Esta parte que estaba lesionada, que se abombaba su corazón, ha vuelto a sus dimensiones normales y eso de ahí nos daría la tranquilidad de decirles, ¿sabe qué? Ya está recuperada por completo, puede rehacer su vida a la mayor brevedad posible. Ahora, hay que preguntarle al médico que tiene a cargo el caso de más o menos cuánto es el tiempo que va a necesitar seguir tomando esos medicamentos para luego de que te recuperes, ya que la mayoría te puede suspender ese tratamiento más o menos aproximadamente unos 3 meses. 3 meses de tomar esa medicación, se recupera por completo el paciente y su vida puede hacerla regularmente como que si nada hubiera pasado. Los procedimientos que se utilizan con frecuencia para tratar un ataque cardíaco, como el cateterismo y la colocación del stent o incluso de cirugía, no son útiles, por favor, no son útiles para tratar el síndrome del corazón roto. Esto es clínico. Esto no es necesario que vaya a un proceso quirúrgico. Estos procedimientos solamente tratan las arterias bloqueadas. En el caso del corazón roto, estamos dejando claro que no hay bloqueo de las arterias coronarias. Es simplemente una vasoconstricción. Se disminuye la luz
de las arterias, justamente por las catecolaminas que comienzan a circular, pero no es una obstrucción total, es un proceso isquémico temporal, y eso, así mismo, cuando comienza a recibir la medicación adecuada, se dilatan y vuelven a tener una buena circulación, y el músculo comienza a recuperarse y a ganar fuerza en todo lo que él hace. Entonces, fundamentalmente, tenemos que ser, como te das cuenta, muy precavidos con respecto a las actitudes. No podemos ser muy agresivos con respecto a tratar de resolver un problema de esto si las cosas no las tenemos muy bien claras. Así que lo único que les puedo recomendar es que busquen siempre una ayuda de especialidades para que no se caigan en errores, porque es muy fácil para cualquier médico de tipo general que no tiene experiencia en este tipo de situaciones, mandarle algo para el dolor y se va a la casa, cuando el corazón se puede dañar de forma definitiva por no tomar una actitud del comienzo en forma adecuada. Perfecto. Doctor, vamos a seguir saludando. Está Carlos Tomalá. Más o menos. Perdón, seguí. Hola, ¿me escucha, doctor? Ya, es que hay unas personas que están saludando y tienen unas preguntitas. Está Carlos Tomalá. Carlos Tomalá dice, buenas tardes, saludos. Está también preguntando, bueno, está Ronnie León, nos está mirando. Está una consulta hace Yolanda Plasencia. Creo que algo se ha mencionado, pero ella pregunta, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la detección? Luego vamos a, ya le responde, hasta eso pues saludamos también a Sandro Solís, que nos está viendo, está Fanny María, dice muy buenas tardes. Y bueno, también la misma Yolanda pregunta, doctor, ¿cuándo deberíamos realmente preocuparnos de este síndrome, ya que podría confundirse, creo yo, con una crisis de estrés? ¿Algo de lo que hemos estado hablando precisamente? Bueno, primeramente saludar a todos los que nos están escribiendo, realmente muy motivante para uno. Saber de que están interesados en el tema cuando uno lo hace con la mejor predisposición para comunicárselo. Carlos Tomalá nos preguntaba, ¿qué nos preguntaba Carlos Tomalá? No, bueno, Carlos Tomalá estaba saludando y es Yolanda la que tiene más bien la inquietud, Yolanda Plasencia. Sobre los síntomas. Sobre los síntomas y en qué momento se tendría que preocupar efectivamente de que este síndrome, no confundirlo no confundirse realmente con los síntomas de lo que están mencionando precisamente. Bueno, volvemos a repetir, los síntomas del síndrome del corazón roto pueden parecerse a los de un ataque cardíaco, a los de un infarto al miocardio, y puede ser lo principal, el dolor en el pecho. Es fundamental, es muy frecuente, por no decir en casi la totalidad de los casos, un dolor muy penetrante en el pecho, que inclusive no deja respirar en forma adecuada. Se puede irradiar o se puede dirigir hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo. Cualquier dolor en el pecho, duradero o persistente, o que se dé cuenta que de repente su frecuencia cardíaca está siendo irregular o muy rápida, podríamos estar pensando, se ponen a sudar frío, cierta inestabilidad. También puede ocasionarse, pueden iniciar los síntomas de este síndrome de corazón roto. Entonces, para esos casos, lo que yo les recomendaría es de que por favor, cualquier dolor en el pecho que sea duradero, persistente, podría señalar una señal de ataque cardíaco y deberíamos asistir a un servicio de emergencia, ni siquiera un médico de consulta ordinaria, un médico de emergencia. Esto que está aquí lo primero que hay que hacer es descartar que ese problema en el pecho, ¿cuál es la causa? Si es un infarto, o un síndrome de corazón roto, o es un problema de gases. O un problema, ¿sabes qué? Uno de los motivos de mayor consulta en el cardiólogo es el dolor en el pecho originado por un síndrome doloroso de los cartílagos del pecho. Nosotros tenemos el hueso del esternón y tenemos las costillas. Estas dos cositas, las costillas y el esternón están unidos por un cartílago, que es el que permite que uno pueda elevar el pecho. Entonces, no es que las costillas se abren, las costillas se elevan en base a este cartílago. Ese cartílago en las mujeres principalmente, que son muy activas, que andan moviendo cartones, que andan cargando niños, que andan levantando muebles, que andan haciendo esas cosas, se inflama con mucha rapidez, con mucha frecuencia, y van primeramente con el dolor en el pecho,
Y en segundo lugar van con imposibilidad de respirar profundo, porque ellos en el momento que respiran profundamente, ese dolor le impide respirar y lo relacionan directamente con el corazón. Doctor, cada vez que yo hago algo, no puedo hacerlo porque me comienza a doler inmensamente el pecho. No es un infarto, no es un síndrome de corazón roto, es lo que llamamos nosotros una costrocondritis. Pero mucho cuidado, y siempre le digo lo mismo a los pacientes. En esos casos es mejor invertir en un examen, un electrocardiograma, que quedarte con la duda. Es muy fácil para el médico general mandarle algo para el dolor, pero es difícil para el paciente si el dolor es originado por un infarto. Es decir, las consecuencias son fatales. Entonces, no debemos de, no lo tomen como un mal gasto el que realizarse un electrocardiograma cuando tiene esta molestia. Tómelo como una inversión. Saber que lo que están haciendo es por su salud. Si algo le suena a su carro, usted lo lleva al mecánico antes que se le caiga el motor. De pronto es un simple tornillo que hay que ajustarlo y se evita el gasto de cambiar un motor. Lo mismo pasa con el corazón. Si algo está sintiendo mal, si hay algún sentimiento doloroso o ve que de repente como que le está latiendo demasiado rápido a nivel del cuello o muy irregular, vaya al médico. Que el médico sea la persona que tome la responsabilidad de darle tal o cual medicamento de acuerdo a lo que le salga y que no esté perdiendo. Primero, no pierde tiempo. No pierde plata porque va a comenzar a visitar de médico en médico porque no le van a solucionar el problema en forma adecuada. Van a perder plata porque están tomando medicamentos que a la final se toman una pastilla de todas las 20 que le mandaron y no le resuelven el problema. Y estamos perdiendo salud. Y al perder salud, estamos perdiendo calidad de vida en el futuro. Tratemos, en lo posible, por favor, de hacer la cosa correcta, de asistir al médico que corresponda para que realmente le solucione el problema que tanto está afrontando y que, si no lo resolvemos nosotros, la familia entera es la que va a sufrir las consecuencias. Sí, sí, doctor. Precisamente de lo que usted menciona, uno de los problemas que existe, al menos dentro de nuestra sociedad, es no hacer medicina preventiva tampoco, ¿no? No hay este tema de ser cuidadosos de cada cierta, bueno, a partir de cierta edad. Primero, empecemos a ver qué es lo que necesitamos anualmente para poder mantener precisamente de una manera adecuada. Y sobre todo eso, no perder la calidad de vida, que es fundamental, porque si nos sentimos mal, o sea, baja todos los niveles. Defensas, exactamente. Creo que como nunca en este tiempo hemos cuidado la defensa. Como en los equipos de fútbol. Bastante. Creo que nos hemos encasillado en defendernos, en aumentar nuestras defensas, tomando muchas medicinas inmunomoduladoras, que es realmente lo que de alguna u otra forma nos da cierta tranquilidad para afrontar semejante problema que hemos asumido ahorita con la pandemia. Efectivamente, sí, y eso es lo que, bueno, nos ha mantenido. No llores o no te entristezcas porque te bajan las defensas, no dejes de comer tal cosa porque te van a bajar las defensas. Y esto precisamente hace o da cuenta de que definitivamente cómo nos hemos estado alimentando, de qué manera hemos estado asumiendo precisamente la vida como tal, ¿no? Todo lo que corresponde a qué tanto asumimos cosas que son irrelevantes y que de pronto hacemos corajes, nos damos una mala calidad de vida precisamente porque no asumimos las cosas de una manera correcta para nuestro propio organismo, y eso pues va debilitando todo el sistema. Pero más allá de eso también es el hecho de que efectivamente tenemos que ver que esta es una sola vida la que tenemos, que es este momento que hay que disfrutar ahora, que no hay que esperar que pasen las cosas y que debilite sobre todo, no solamente a la persona como tal, sino todo el conglomerado a nivel familiar. Una persona se enferma y de verdad que a todos, precisamente porque queremos a esa persona, nos afecta a todos. Y eso es un efecto dominó para toda la familia. Entonces, yo creería que sí es importante precisamente el establecer. Y dentro de la parte médica, ¿cómo establecemos qué es lo que tenemos que chequear?
en cada tiempo. Como usted decía, cuando somos jóvenes, el corazón está muy bien puesto y está resistiendo de todas las duras batallas que también tiene. Y cuando ya vamos pasando de ciertas edades, pues necesitamos ir estableciendo también qué es lo que tenemos que cuidar. No cuando ya nos da el dolor, que de paso a veces ya se convierten en enfermedades que incluso son terminales, ¿no? Porque son silenciosas, porque no nos avisa con tiempo y que en el momento en que ya se dan, pues precisamente son para lamentar esa situación. Bueno, generalmente nosotros siempre hemos tenido aquí la política de hacer los llamados chequeos clínicos completos, que generalmente lo recomendamos a todas las personas que vienen por acá por lo menos una vez al año, independiente que esté bueno o esté enfermo. Deberíamos, pasados los 40 años más o menos, ya deberíamos hacer un chequeo clínico con historia clínica de cuáles han sido sus cambios en su estado de vida, en su estado de salud en el último año, hacerle un hemograma para ver glóbulos rojos, glóbulos blancos, cómo están sus defensas, sus plaquetas, ver cómo están sus niveles de azúcar, colesterol, HDL, LDL, colesterol, triglicéridos para ver grasas. Las grasas son las que forman la aterosclerosis y hacen que disminuya el calibre interno de los vasos, disminuyendo el flujo sanguíneo. Tenemos bilirrubinas directa, total e indirecta para ver cómo está funcionando el hígado, lo mismo que la TGO y TGP, que son enzimas para ello. Uricreatina para ver función renal. O sea, se le hace un examen completo a todos, incluido el electrocardiograma. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de control, el mínimo cambio que tenemos de un año al otro no va a estar tan arraigado en nuestro organismo como para que no permita que nosotros podamos recuperar en la mayor brevedad posible cualquier cambio. Si de un año al otro se sube un poquito el colesterol, sabemos que el año pasado ya no lo tenía y que recién empieza ahora y que hay que tomar cartas en el asunto. ¿Qué es lo importante acá? Generalmente cuando el paciente va porque le acaban de detectar una hipertensión arterial y a veces cuando va por un problema X y dentro de los signos vitales que tenemos en la clínica se le detecta la presión arterial, se le toma un electrocardiograma. ¿Por qué motivo? Porque el electrocardiograma es la que nos va a indicar en un momento dado si es que esa hipertensión arterial es de larga data, de mucho tiempo, o es de reciente comienzo. Si es de larga data, significa que su cuerpo ya se ha acostumbrado a tener presiones tan altas y es un poquito reacia a bajar con la medicación convencional, que ser un poquito más agresivo con respecto a dosis. Si es de reciente comienzo, podemos empezar con dosis bajas e irla subiendo de acuerdo a cómo va evolucionando. Caso contrario, el de larga data, entramos con dosis altas y dependiendo de la respuesta vamos bajando poco a poco. Pero no nos podemos olvidar que cuando el corazón comienza a agrandarse de tamaño por hipertensión arterial por largo tiempo, ese corazón difícilmente puede bajar de tamaño. Ya se queda ahí y ya es realmente un problema muy grande. ¿Por qué motivo? Es muy fácil de entenderlo si nosotros tenemos una cavidad interna del corazón que tiene que bombear 5 litros de sangre por minuto. Así como crece hacia afuera, cuando uno lo ve en el electrocardiograma o en la radiografía, que tiene un corazón grande, así como ha crecido hacia adentro, también crece hacia afuera, también crece hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa al crecer hacia adentro? Disminuye la capacidad interna que tiene el corazón. La cavidad disminuye. Si tienes una pared en tu habitación, tienes una pared que limita el espacio físico, si nosotros duplicamos la pared hacia adentro, nos damos cuenta que el espacio físico ya disminuye. No es lo mismo. Lo mismo pasa con el corazón. Entonces el corazón, como tiene la obligación de expulsar 5 litros por minuto, lo único que tiene que hacer es aumentar su trabajo para seguir bombeando los 5 litros cuando con cada latido late solamente 4 litros de sangre, para que más o menos tener una idea. Entonces, a la larga, se va complicando ese tipo de trabajo. Y en segundo lugar, se van dañando los famosos órganos blancos, cerebro, riñón, corazón, los ojos, de tal manera de que siempre estamos hablando del asesino silencioso que es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque cuando se lo detecta, después de cierto tiempo que no ha ido nunca al médico a hacerse chequear y por otras cosas de la vida, va y se le encuentra la presión alta, ya seguramente tiene muchos daños que son irreversibles. Ya no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer ahí es detener ese tipo de evoluciones, pero los daños que a la larga van a perjudicar la calidad de vida es lo que tenemos que tratar de evitar. Y te cuento, Olguita, que me he tropezado con algunos pacientes que son reacios
a tomar medicamentos para la presión arterial, pese a que ya están en un punto limítrofe, indicando que, ¿sabes?, que de algo me de morir, yo no voy a estar esclavo de tomar medicamentos, pero lo que yo les digo es, el problema no eres tú como paciente, el problema es tu familia, porque en el mejor de los casos, en un derrame cerebral, una hemorragia cerebral por hipertensión arterial, tú no eres el que sufre, porque tú te quedas como un vegetal. En el mejor de los casos te mueres. En el mejor de los casos te mueres, porque en el peor de los casos, tú vas a ser una carga para tu familia. Al comienzo, toda tu familia va a estar al pie tuyo, pero va a volver el momento en que tus hijas van a ser reclamadas por sus maridos. Oye, ven a atenderme acá, no puedes estar todo el día allá con tu papá. O si no, lo contrario. Oye, la esposa que le reclama al esposo, oye, toda la plata no vas a botarla, no vas a entregar allá para que compre pañales a tu papá. Nosotros necesitamos comer también acá. Entonces, al comienzo todo el mundo está pendiente, pero ya pasan los meses, que sí pasan meses a veces con este tipo de pacientes que están en etapa vegetativa o que tienen paralizada la mitad del cuerpo, en donde, y se lo digo a ellos, tienen que asearlos. Todo lo que ustedes se hacen, tienen que limpiarlo. ¿Quién los va a limpiar? Tu esposa a estas alturas ya no puede. Tus hijos tienen que, tus hijos tampoco, generalmente son las mujeres. Entonces, vas a ser una carga. Entonces, si tú no tomas cartas en el asunto, a la larga, el que va a pagar los platos rotos es tu familia. Y tu familia hasta cierto punto te va a soportar, pero va a llegar un momento que todo el mundo va a tirar la toalla. Hay un viejo dicho muy grosero, muy fuerte, que dice, todo muerto al tercer día apesta. Entonces, esto que está aquí sucede yo lo veo con mucha frecuencia en este tipo de pacientes que tienen este inconveniente. Todo el mundo está pendiente, todo el mundo está atendiendo al paciente, pero de repente llega un momento que ya todo el mundo se cansa, tiene que atender al esposo, tiene que atender a sus hijos, y se olvidan y dejan a la señora, a la esposa, que ya está prácticamente de la tercera edad, que no da ni con su cuerpo, tiene que atender a ese paciente que no lo puede atender como debe ser, y comienzan las escaras, comienzan a tener problemas de todo. Y ya te puedes imaginar la cantidad de cosas que tengo que hablarle muy directamente al paciente para que tome conciencia de que no solamente depende de él, depende, o sea, que todo depende de él. Él es el único que tiene que tomar la actitud para que su problema no siga progresando, no vaya a complicar la vida a sus nietos, a sus hijos, a su esposa. Totalmente de acuerdo, doctor, y es que da la casualidad que generalmente ya cuando llega a una cierta edad, a veces no queremos hacernos responsables de esa parte de querer ir al médico, de querer hacer las cosas que corresponden para poder tener una buena calidad de vida precisamente. Pero más allá de eso, sí, es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros sí, somos responsables de cómo queremos estar. Así es. Por eso la recomendación que usted hace es lo más aceptable, que tratemos de tener cierta actitud para resolver los problemas de nuestra vida, de nuestra salud, por lo menos una vez al año, hacer exámenes completos para ver por dónde andamos, qué podemos corregir, qué tenemos que modificar nuestros hábitos de salud, nuestros hábitos de alimentación, de actividad, de reacción frente a ciertas situaciones, para que de alguna u otra forma poder disfrutar de nietos, de hijos, de familia, de todo. Y aprovecho ahorita también para saludar a toda mi familia. Por supuesto. Estamos distantes siempre, pero que en mi corazón están siempre presentes. Y una cosa muy importante para todos, una actitud, si usted ve atrás, tengo fotos familiares. Yo trabajo acá solo, pero una cosa muy importante, un consejo, para todas las personas que de alguna otra forma están en cierta condición especial, lo mejor para este tipo de pandemia, rodearse de cosas agradables, de cosas familiares que realmente te traigan recuerdos gratos, que te den fuerza para seguir en esta vida que es muy complicada para todos. Así que traten de tener buenos recuerdos, buenos sentimientos, actuar bien en la vida, que eso nos va mañana, tarde o noche, ir redundando no solamente para ti, para tu familia. Ocasionalmente tus hijos van a recibir de alguna u otra forma algún tipo de ayuda o apoyo de otras personas que en algún momento se sirvieron de uno, que tú ni siquiera esperabas de que lo vayan a ayudar, y sin embargo en la vida se ha demostrado, y te lo digo con conocimiento de causa, gente que realmente no esperaba, han ayudado a mis hijos en algún momento crítico, y eso me da mucha satisfacción de que todo lo que uno hace en bien
en algún momento repercute sobre su vida y sobre su familia. Así que a todo el mundo, por favor, métale ganas a esta vida, trabajen de buena voluntad, trabajen con conciencia, que Dios los va a ayudar, los va a bendecir con miles de milagros que de alguna otra forma van a hacer que nuestra vida sea realmente llevadera en estos momentos de crisis. Así que de todo corazón, por favor, cuídese mucho. Cuídense Excelente. mucho y se lo quiere Muchísimas bastante. gracias. Muchísimas gracias por todos sus consejos, por todas esas palabras. Usted ha vivido de cerca tantas situaciones que bien puede decir y hablar de precisamente cómo se pasa en momentos de estas dificultades que se tienen que atravesar a nivel de salud. Y yo quiero agradecerle, y antes de irnos, pues tengo aquí saludos de Natalia Baste. Entonces están también conectados en este momento a través de las redes. Está Silvia Subía, está Luis Alfonso Baste, su hijo, me imagino. Toda mi familia. Sí, está Silvia Baste. Y bueno, están aquí justamente acompañándonos en esta conversación que ha sido realmente muy fructífera para poder aclarar muchos temas que en su momento escuchamos y no tenemos las ideas claras. Y bueno, la hemos tenido y hemos resuelto precisamente esa incógnita esta tarde de jueves con el doctor Alfonso Baste Johnson, quien nos ha acompañado. Gracias por aceptar esta invitación y sé que en un futuro cercano podemos estar conversando nuevamente sobre otros temas relacionados con algunas actividades que usted también realiza, aparte, no solamente se dedica a la medicina, sino que también sé que hace de alguna manera activismo social y por otro lado también le gustan las motos y bueno, eso ya lo vamos a hablar en algún momento en otro espacio. Y muchísimas gracias por haber permitido estar con usted en esta tarde. Y Muchas bueno, gracias, Olguita. Felicidades y éxitos en su programa. Realmente la felicito porque realmente la gente de la provincia y, por qué no decirlo, del país estará pendiente en sus futuras presentaciones. Muchas gracias por la oportunidad y tenemos muchísimos temas más de hablar. En algún momento nos encontraremos. Pasen bien. Buenas tardes. Por supuesto que sí. Bueno, a todos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido pues una semana de conversaciones frente al mar. Estaremos la próxima semana con nuevos invitados, con nuevos temas que seguro van a ser de su interés. Que tengan una muy buena tarde y a todos un feliz fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao.